En esta ocasión nos encontramos en uno de los lugares más representativos de nuestro país, la cuna de la independencia, Dolores Hidalgo. Nuestra primera parada es el cementerio de Dolores Hidalgo, ubicado en La Morera, carretera a Guanajuato, kilómetro 1. Aquí descansan los restos de José Alfredo Jiménez Sandoval, quien fuera en vida un actor y cantautor mexicano. Jiménez fue el autor de temas representativos musicales de la música ranchera y el mariachi, hijo de Agustín Jiménez Tristán y de Carmen Sandoval Rocha, quien nació el 19 de enero de 1926 y falleció el 23 de noviembre de 1973 a causa de una cirrosis hepática. Sus restos descansan en el panteón, lugar de su pueblo natal, tal y como anticipó en su canción Camino de Guanajuato y Gracias. En este lugar vivió hasta poco después de la muerte de su padre, quien era dueño de una farmacia denominada San Vicente. José Alfredo tenía 3 hermanos, Concepción, Víctor e Ignacio. A los 11 años llegó a la Ciudad de México, donde desde adolescente empezó a componer sus primeras canciones. Su madre abrió una pequeña tienda que no prosperó, por lo que José Alfredo tuvo que contribuir a la economía familiar y desempeñó múltiples oficios, entre ellos el de camarero. Fue además jugador de fútbol, participó en los equipos Oviedo y Marte de la primera división de fútbol mexicano, en la posición de portero, llegando a coincidir como compañero de equipo con Antonio La Tota Carvajal, quien nació el 7 de julio de 1929 en la Ciudad de México y falleció el 9 de mayo del 2023. Más tarde fue miembro de un grupo llamado Los Rebeldes. El restaurante donde trabajaba, La Sirena, era frecuentado por Andrés Huesca, quien escuchó algunos de los temas del entonces joven cantautor, entre los cuales estaba Cuando el Destino y Yo, canción en la que José Alfredo tenía mucha fe. Huesca decide grabar esta última inmediatamente y a raíz de ahí cantó en 1948 por primera vez en la emisora de radio XEX-AM y meses después en la XEW-AM, en la que se catapultó a la fama. Saliendo del panteón encuentra souvenirs dirigidos a José Alfredo Jiménez, así como artículos regionales de este lugar tan especial de México. Cruzando la calle puedes encontrar lo que son mezcales regionales y si te apetece probar una rica michelada en este lugar. José Alfredo convivió en sus últimos años de vida con la entonces joven cantante mexicana Alicia Juárez, a quien conoció en 1966 cuando ella tenía 17 años, y con la que se casó en 1970. Con ella grabó el álbum en 1972. Chabela Vargas fue íntima de José Alfredo Jiménez. Ella contaba que cuando los médicos dijeron al compositor que le quedaban 2 meses de vida, la llamó para correrse la última jerga. Juntos, en unión del también compositor Tomás Méndez, autor del Cucurrucucú, estuvieron 3 días con sus noches cantando, bebiendo y desmesuradamente en el Tenampa, el mítico bar de la Plaza Garibaldi en la capital mexicana. En este lugar se pueden observar algunos cuadros con fotos de José Alfredo Jiménez, de cuando era chico, con amigos, con familiares, así como con personajes importantes de la cultura mexicana, de la época del oro del cine mexicano. Nos dirigimos hacia uno de los puntos más importantes de esta ciudad, la casa donde vivió el señor Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costiga Gallaga Mandarte y Villaseñor, mejor conocido como el cura don Miguel Hidalgo y Costilla. Nació en la hacienda de San Diego, Corralejo, perteneciente a la Alcaldía Mayor de León, anteriormente Obispado de Michoacán, el 8 de mayo de 1753. El costo de la entrada a este museo es de 70 pesos. Los días y horarios de visita al público son de miércoles a domingo de 10 a.m. a 4 p.m. El acceso gratuito es para mayores de 60 años y menores de 13 años, para jubilados y pensionados, profesores y estudiantes con credencial vigente. El domingo la entrada es libre para visitantes nacionales y extranjeros residentes. Se prohíbe tocar los objetos y no está permitido las fotos con flash, así como no ingresar con alimentos, bebidas y mochilas. Se paga un costo extra de 50 pesos si decides tomar o grabar con cámara profesional. Fue el segundo de 4 hijos del matrimonio formado por Cristóbal Hidalgo y Costilla, administrador del Corralejo, y Ana María Gallaga.
Fue bautizado con el nombre de Miguel Gregorio Antonio Ignacio en la capital de Cuitzeo de los Naranjos, hoy Abasolo, Guanajuato, el 16 de mayo de 1753. A los 17 años de edad ya era maestro de filosofía y teología, por lo que entre sus amigos y condiscípulos se ganó el apodo de El Zorro, por la astucia que mostraba en juegos intelectuales. Gracias al contacto que tuvo con los trabajadores de su hacienda, en su infancia, la mayoría de ellos indígenas, Hidalgo aprendió muchas de las lenguas indígenas habladas en Nueva España, principalmente otomí, náhuatl y purépecha, ya que la zona de Pénjamo era una de las regiones con mayor diversidad de grupos indígenas y de contacto entre el mundo nativo y el español. Todos estos conocimientos permitieron a Miguel Hidalgo impartir clases de latín y filosofía a la vez que seguía sus estudios. Una vez que los culminó, trabajó en su alma mater desde 1782 a 1792, muchas veces como tesorero, otras como maestro y desde 1788 como rector. En la primera semana de septiembre arribó a Veracruz el virrey Francisco Javier Venegas, quien de inmediato recibió información acerca de una conspiración contra el gobierno real español en México. El intendente de Guanajuato, Juan Antonio Riaño, ordenó al comandante de la plaza investigar sobre aquellos rumores, y el 11 de septiembre se realizó una redada en Querétaro, cuyo fin era capturar a los responsables. Se logró arrestar a Epigmenio González y se giró orden de aprehensión en contra de Allende, que escapó a una población del Bajío. Por medio del alcalde de Querétaro, Payesa, doña Josefa fue informada de la captura de los Ibarra y se dispuso a prevenir a Hidalgo sobre el peligro que corrían. Pero antes de salir a Dolores, fue encerrada en una habitación por su marido, para que no avisara a los conspiradores. Sin embargo, la corregidora pudo contactar con Allende a través de Payesa, para informar oportunamente a Hidalgo. Allende, tras haber recibido noticias sobre la denuncia de la conspiración y la subsecuente captura de algunos de sus miembros, había abandonado el pueblo de San Miguel el Grande con rumbo a Dolores, llegando alrededor de las 6 de la tarde del jueves 13 de septiembre. Para ese momento, tanto Hidalgo como el capitán decidieron esperar hasta el viernes 14 para saber si tuvieron noticias con respecto a los eventos que se comenzaban a desarrollar. La noche del sábado 15, Aldama se encontraba asistiendo a un baile en casa de José Allende, hermano de Ignacio, cuando se enteró por boca del alcalde Ignacio Pérez, enviado por la corregidora, de que la conspiración había sido descubierta y sus arrestos eran inminentes, por lo que decidieron ambos enfilar rumbo a Dolores, llegando cerca de la madrugada a la casa parroquial para anunciarle tanto a Hidalgo como a Allende lo sucedido. Ante esto, ambos militares despertaron a Hidalgo y le comunicaron las noticias, urgiéndole al clérigo a tomar providencia y huir cuanto antes a los Estados Unidos. Hidalgo, con el fin de calmarlos y planear con cuidado el rumbo a seguir, los invitó a tomar una taza de chocolate. Tras haber terminado con la bebida, Hidalgo mandó a llamar a algunos de sus seguidores y pronunció lo siguiente: «Caballeros, somos perdidos, no nos queda más remedio que ir a coger gachupines». Desatendiendo las protestas de Aldama para pensar mejor las cosas y viendo que se habían reunido en casa del párroco un total de 15 a 16 de sus seguidores, entre alfareros, artesanos y veladores, mandó a que estos reunieran armamento que tenían almacenados en sus talleres y se dirigió a la prisión del pueblo para liberar a un total de 50 reos. Después de eso se dirigió a los cuarteles del regimiento de la Reina, de donde tomaron espadas y algunos miembros se les unieron con sus armamentos, para luego dividirse entre Hidalgo y Allende, para reunir y arrestar a todos los españoles del pueblo. Finalmente, a las 5 de la mañana, Hidalgo ordenó al compañero que llamase a misa, que se debía oficiar a esa hora, usando la campana de la parroquia. Reunida buena parte de la población en el atrio de la iglesia, Hidalgo lanzó el ya famoso grito de Dolores, comenzando formalmente la Guerra de Independencia. En 1863 fue declarada Monumento Nacional por el presidente Benito Juárez, se convirtió en museo en 1946 y hoy puedes visitarla para observar algunos objetos que pertenecieron a Miguel Hidalgo, como sus vestimentas sacerdotales, un estandarte de la Virgen de Guadalupe y una urna con los restos del héroe nacional. Cuando visites Dolores Hidalgo, no puedes perderte por nada del mundo visitar la casa donde vivió Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla, Gallaga Mandarte y Villaseñor, mejor conocido como el cura Miguel Hidalgo, considerado el padre de la patria e iniciador del movimiento revolucionario para la independencia de México, que culminó con la formación del Estado mexicano.
Nos comentaron que esta casa es monumento nacional, decretada por el presidente Don Benito Juárez en 1863, y que en esta misma se reunieron los primeros personajes de la lucha de independencia. De aquí se dirigieron al atrio la noche del 15 de septiembre, madrugada del 16. Así que ya lo sabes, esta es una parada obligatoria. Y ahora vamos llegando al Museo de los Descendientes de Hidalgo. En este museo nos cuentan un poco de la línea familiar del señor cura, así como representaciones de la conspiración y más. Si ya estás en Dolores Hidalgo, no puedes perdértelo. Se encuentra casi en contraesquina del jardín principal. La entrada tiene un costo de 20 pesos. En este lugar te explican detalladamente el árbol genealógico del cura Miguel Hidalgo, la historia y los hijos que tuvo con dos de sus parejas en diferentes tiempos. Una en Valladolid, lo que ahora es Morelia, Michoacán, con la señora Manuela Ramos Pichardo, así como en San Felipe Torres Mochi, Guanajuato, con Josefa Quintana Díaz de Castañeda. En ese tiempo, los sacerdotes podían tener hijos, la iglesia no lo permitía, pero lo toleraba. En este lugar podrás saber la historia de otros personajes de la historia de la independencia de México, parte de la conspiración, objetos de la antigüedad, la historia de la alhóndiga de Granaditas y el Pípila. Su nombre real era Juan José de los Reyes Martínez Amaro, de los Reyes porque nació un 6 de enero y él era apodado el Pípila debido a que esto en lengua náhuatl quería decir huevos de cócona o guajolota, los cuales eran pecosos y pues él también lo era. Dolores Hidalgo. La ciudad es reconocida por decreto, tanto del gobierno local como del federal, como la cuna de la independencia nacional, pues el atrio de su parroquia fue testigo del grito de Dolores, la convocatoria inicial para tomar las armas en contra del régimen virreinal, proclamando por el entonces párroco local Miguel Hidalgo y Costilla, la madrugada del 16 de septiembre de 1810. Tras la consumación de la independencia, el pueblo de Dolores fue renombrado como Dolores Hidalgo, en honor a Miguel Hidalgo, y el 15 de diciembre de 1947, el Congreso del Estado decretó que Dolores Hidalgo pasaría a llamarse Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. Aquí también se encuentra el árbol de la noche triste, el cual fue puesto en 1972 como símbolo del centenario de la consumación de la independencia en 1921. El ahuehuete adorna la plaza principal, en donde se encuentra una placa que indica que es un hijo auténtico del árbol de la noche triste, que se encuentra en la Ciudad de México, en la calzada México-Tacuba, en el cual Hernán Cortés se sentó a llorar su derrota a mano de los mexicas, encabezado por el ejército Cuitláhuac en el año de 1520. Fue en el centenario de la consumación de la independencia cuando el gobierno de la Ciudad de México envió un retoño del árbol de la noche triste al lugar donde inició la lucha de independencia. Junto a este retoño se mandó una estatua de Hernán Cortés llorando y arrodillado, misma que fue colocada a un costado del ahuehuete. Además se trata de la primera estatua de este hecho en todo el país. Si llegaste hasta aquí, déjanos en los comentarios la palabra Dolores Hidalgo. Continuamos. Vas a quedar maravillado con toda la artesanía que puedes encontrar en este lugar. Ubicada a solo una cuadra de la plaza principal de la ciudad, la casa natal de José Alfredo Jiménez, edificada a mediados del siglo XIX, fue una de las primeras construcciones señoriales de la población en la zona que desde julio de 1982 está declarada monumento histórico. Las nieves de Dolores Hidalgo son toda una delicia al paladar, las hay de camarón, aguacate, mole, cerveza y muchos otros sabores más. Se cuenta que estas delicias son aportaciones del cura Hidalgo, quien llevó varios oficios a este lugar, pero al ser un lugar muy famoso, los sabores tuvieron que renovarse, así que neveros se atrevieron a preparar diferentes tipos de helados. Aquí mismo en la plaza principal se encuentra la réplica del esquilón de San José o campana de Dolores. Y esto que vemos son las famosas guacamayas, que están hechas de un bolillo relleno de chicharrón crujiente, enderezado con salsa cocida como pico de gallo, picosa con aguacate y de limón. Este es el Mercado Hidalgo. Nosotros comimos en el Mercado Independencia y la verdad se come muy bien, pero cualquiera de las dos es buena opción y quedan muy cerca del centro.
Gracias por vernos, nos apoyarías mucho si te suscribes, le das like y le das clic a la campanita. Gracias.